Bienvenidos, somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria Los Libertadores, Cristian Arturo Borges y quien les habla Daniel Francisco Galindo. A continuación expondremos sobre la compresión MPEG. Para comprender el funcionamiento de MPEG comenzaremos por presentar la comparación entre el sistema de compresión y un objeto de uso cotidiano como es la cámara fotográfica. La cámara usa elementos como codificadores y decodificadores para su funcionamiento. Toma la imagen y la codifica según la combinación de tres colores básicos: rojo, verde y azul. Esta señal codificada pasa a través de un decodificador para poder ser representada digitalmente. El ojo humano tiene la capacidad de distinguir la cantidad alrededor de los 4 millones de colores, que es perfectamente representable por las tecnologías actuales. Básicamente el color se procesa haciendo una descomposición de este. El modelo RGB hace referencia a las siglas en inglés Red, Green, Blue. Este modelo permite representar cualquier color mediante la mezcla de los colores primarios, mediante la cantidad de porcentaje del RGB. En la pantalla de un computador, la imagen se describe en un arreglo bidimensional de píxeles, donde cada píxel es un arreglo de 3 puntos, rojo, verde y azul, en el cual cada uno de sus componentes brilla con una intensidad distinta para representar un color. En la actualidad, un píxel es descrito por 24 bits, un byte para cada color primario, que permite el uso de 16.7 millones de colores en el espacio RGB. El modelo YV define el espacio de color en un término de luminancia Y y dos de crominancia U y V. Es ampliamente usado en sistemas análogos de difusión de TV PAL. En NTSC es ligeramente distinto al modelo YQ. PAL es la sigla Phase Alternating Line, en español línea de fase alternada. Es el nombre con el que se designa al sistema de codificación utilizado en la transmisión de señales de televisión analógica en color en la mayor parte del mundo. Se utiliza en la mayoría de los países africanos, asiáticos y europeos, además de Australia y algunos países americanos. El NTSC, utilizado en casi toda América, Japón y el sureste asiático, y el SECAM, utilizado en Francia, en algunos países del este de Europa y África. El sistema PAL deriva del NTSC, incorporando algunas mejoras técnicas. Este modelo es más cercano a la percepción humana del color que el modelo RGB. La componente Y representa la luminancia o brillo y UV representan los componentes de crominancia, color. Las señales YV son generadas a partir de las originales RGB. Como podemos ver acá en la presentación, está la generación del espacio de color YV a partir del espacio de color RGB. La crominancia U representa la crominancia del azul y la crominancia B representa la crominancia del rojo. El modelo YCB-CR es usado intensamente en la compresión de video. Es derivado del modelo YUV. La componente Y se mantiene sin modificaciones y las componentes de crominancias son traducidas según la siguiente relación, como se muestra, que tenemos la CB, que es igual a la mitad de la U más una constante, y CR ya descrito por unos estándares internacionales. Ahora hablaremos un poco de la historia de MPEG. Nació a finales de los 80s y se convirtió en el estándar para los BCDs. Todo esto de la familia MPEG está basado en la compresión de MPEG-1, las cuales son mejoras de este, pero siempre siguen el mismo concepto. El diseño se basó sobre la modificación de estándar JPEG añadiéndole capacidades de compresión temporal. MPEG es un grupo formado para desarrollar una técnica de codificación y compresión de video audio digital.
Este estándar se divide en tres partes principales, en las que se describe el algoritmo de descompresión de video, audio y una trama para el transporte de los datos. Se da libertad en los procedimientos de compresión. Este estándar está pensado para entornos libres de errores como almacenamiento digital o aplicación multimedia. Scanning. Una cámara de video captura una escena bidimensional en movimiento y genera en la salida una señal eléctrica unidimensional. Una escena en movimiento es una colección de imágenes en movimiento, donde cada imagen genera un frame. El scanning comienza en el extremo superior izquierdo y termina en el extremo inferior derecho. El número de líneas escaneadas por imagen se define según el compromiso del ancho de banda, parpadeo y resolución. Incrementar el número de líneas de escaneo por imagen incrementa la resolución espacial. De manera similar, incrementar el número de imágenes por segundo decrementa el parpadeo. Sin embargo, lograr sin parpadeo y alta resolución requiere una gran cantidad de ancho de banda. Se distinguen dos tipos de scanning, el Progressive Scanning y el Interlace Scanning. En el Progressive Scanning, las scanlines de cada frame son dibujadas en frecuencia. Este método es usado en monitores LCD y HDTV. En Interlace Scanning es introducido en 1930 para reducir el número de scanlines para la transmisión a la mitad de lo que necesita el escaneo progresivo. En esta técnica, como se puede ver en las imágenes, se envían los scanlines intercalados y luego se envía el complemento. Esto no es detectado por el ojo humano, por lo tanto esto es aprovechado para reducir el número de datos a enviar. Existen dos tipos de compresión, espacial y temporal. La compresión se hace sobre la información contenida en un frame y no relaciona con otros frames de la secuencia. Este proceso es ampliamente ocupado en formatos de imágenes como JPEG, GIF y TIFF. El estándar de video digital Motion JPEG es un ejemplo de compresión espacial de video. Como vemos en la imagen, todos los detalles incluyendo el entorno. Compresión temporal. La dimensión temporal permite buscar información redundante a través de una secuencia de frames. Este tipo de compresión es siempre lossy, o sea, con pérdidas. La técnica consiste en tomar un frame base y almacenar las diferencias con los frames en la secuencia, sin tomar en cuenta la información redundante. La compresión espacial se usa para definir el frame de partida. El resto de los frames se calcula a partir de las diferencias. Como vemos en esta imagen, al no cambiar el ambiente, solo tomamos el movimiento de la persona, ahorrando así el espacio de compresión. MPEG 1 guarda una imagen, la compara con la siguiente y almacena solo las diferencias. Se alcanzan así grados de compresión muy elevados. Define tres tipos de fotogramas. Los intrafotogramas o iframes son los fotogramas normales o de imagen fija. Estos son los que se van actualizando y estos son los que tienen toda la información de la imagen. También están los fotogramas P o predichos. Son las imágenes predichas a partir de la inmediatamente anterior. Se alcanza una tasa de compresión muy superior. También están los fotogramas B o bidireccionales. Estos se calculan a base de los fotogramas inmediatamente anterior y posterior. Consigue el mayor grado de compresión a costa de un mayor tiempo de cálculo. El estándar escogido por video es o calidad VHS con sonido digital. Una secuencia típica de I-frames, B-frames y P-frames puede tener un aspecto similar al del dibujo de abajo. Tenga en cuenta que un P-frame puede solo referenciar a un I-frame o a un P-frame anterior, mientras que un B-frame puede referenciar tanto a I o P-frames anteriores y posteriores.
En el cuadro podemos ver el paso a paso de la representación que tendrán los bits para su compresión. Comenzando a partir de la secuencia de video, después pasan al grupo de imágenes, que es lo que se acabó de explicar en los iframes, preframes y bframes. Luego la imagen, luego esto se divide en tajadas, cada tajada se divide en macrobloques, cada macrobloque por bloques y luego por muestras, lo cual vamos a explicar a continuación. Un grupo de imágenes es una secuencia de entre 10 y 30 frames, que se podrá describir como un intervalo entre iframes. De acuerdo a su relación de dependencia, para que los frames sean generados, se definen grupos abiertos y cerrados. El largo de los grupos de imágenes es de vital importancia en la eficiencia de la compresión. Los grupos de imágenes muy cortos implican una mala compresión, y los grupos de imágenes muy largos disminuyen la calidad de reproducción, o sea que los errores se acumulan. Con la llegada del DVD y su estándar MPEG-2, los largos son ajustados según las pautas establecidas para los formatos PAL y NTSC, usualmente 15 y 18 como máximo, respectivamente. Bueno, en los macrobloques se usan para reducir la complejidad en la generación de los bframes y encontrar fácilmente las áreas de colores idénticos. Un macrobloque se define como un arreglo cuadrado de 16 por 16 píxeles, que son operados individualmente. Con los macrobloques puede identificar fácilmente cuáles son las redundancias con respecto a un iframe o bframe. También se suelen utilizar tamaños de 8 por 8 píxeles. Esto depende de qué tan variable sea la imagen. La generación de macrobloques en consecuencia depende de qué tipo de frames se quieran componer. La codificación de un macrobloque se realiza a través de la transformada discreta del coseno. Esto lo vamos a explicar a continuación. La generación de macrobloques se hace con el objetivo de la compresión de datos, en donde este es representar los datos de una manera que revele cierta redundancia. Se puede pensar en el color de cada píxel representado por un vector tridimensional RGB, que consiste en sus componentes rojo, verde y azul. En una imagen típica hay una cantidad significativa de correlación entre estos componentes. Por esta razón se utiliza un espacio de transformación de color para producir un nuevo vector cuyos componentes representan la luminancia Y y la crominancia azul y rojo CB y CR. La luminancia describe el brillo del píxel, mientras que la crominancia lleva la información sobre su tonalidad. Estas tres cantidades son típicamente menos correlacionadas que los componentes RGB, lo que permite tratarlos con más independencia sin afectar mucho la imagen al dividirla en macrobloques. Por otra parte, los experimentos psicovisuales demuestran que el ojo humano es más sensible a la luminancia que la crominancia. Por lo tanto, se puede pasar por alto los cambios más grandes en la crominancia sin afectar la percepción de la imagen. Cuando se aplica la transformación a cada píxel en el bloque, se obtienen tres nuevos bloques, uno correspondiente a cada componente. Estos se muestran a continuación, donde píxeles más brillantes corresponden a valores más altos. Como es típico, la luminancia muestra más variación en comparación con la crominancia. Por esta razón, mayores relaciones de compresión se consiguen a veces asumiendo que los valores de crominancia son constantes en bloques de 2×2, con lo que se envían menos de estos valores para mejorar la compresión de la imagen. La idea de la transformada discreta del coseno es encontrar los coeficientes que después serán cuantizados y enviados, transformando el valor de cada píxel en el macrobloque de un coeficiente de frecuencia de la transformada discreta del coseno. Cada uno de estos valores se obtiene a través de la ecuación que se presenta. Como se puede observar, la transformada discreta del coseno convierte los valores de los píxeles en función de una combinación lineal de cosenos
que varían su frecuencia con los coeficientes f mayúscula sub w, un coeficiente diferente para cada frecuencia w. Estos coeficientes son el objetivo de la transformada discreta del coseno. A continuación se presentan 4 gráficas de funciones coseno para una fila completa de un macrobloque a transformar según un w. Como se puede observar, las funciones del coseno con altas frecuencias demuestran variaciones más rápidas y por lo tanto el valor de los píxeles en el macrobloque denotado como f sub x cambia muy poco, lo que implica que los coeficientes de la transformada discreta de coseno f sub w tienden a 0 y por lo tanto se pueden omitir para ahorrar tamaño en los frames a enviar. Estos coeficientes se hallan a partir de la ecuación 2, que la podemos ver a continuación. Y esto implica que la transformada discreta del coseno es invertible. Por lo tanto, se pueden recuperar los valores de los píxeles f sub x. La transformada discreta del coseno no se aplica únicamente por filas sobre el macrobloque, sino se aplica explotando la naturaleza bidimensional de la imagen, lo que implica que se obtienen coeficientes f sub w u, donde w implica la frecuencia horizontal y u la frecuencia vertical. Por lo tanto, en los macrobloques de 8×8 se obtendrían 64 coeficientes como se observa a continuación. Aprovechando que al aplicar la transformada discreta del coseno se obtienen coeficientes pertenecientes a los números reales y no complejos como sucede en la transformada discreta de Fourier, se opta por enviar estos coeficientes redondeados a un entero para optimizar la compresión. Cada coeficiente se divide en un factor de cuantización estandarizado dependiendo de la calidad de la imagen y luego se redondea. Los valores del factor de cuantización están estandarizados para enfatizar en las frecuencias bajas, de manera que se envían solo los coeficientes que hacen referencia a cambios notorios para el ojo humano en la imagen. Por lo tanto, como se ve a continuación, para un factor de cuantización de 50, después de haber aplicado la transformada discreta del coseno, se obtienen las siguientes matrices para un macrobloque en las componentes de luminancia y crominancia. Como se puede observar, en la esquina superior izquierda representa el promedio de todo el macrobloque y al moverse hacia la derecha incrementa la frecuencia horizontal, mientras que al moverse hacia abajo incrementa la frecuencia vertical. Lo que es importante en este caso es el número alto de los ceros, por lo tanto se puede almacenar ocupando menos memoria y menos ancho de banda. Estos se almacenan como se puede ver en la imagen para darle prioridad a las frecuencias bajas, en un orden de zigzagueo, de manera que se van obteniendo primero los coeficientes de mayor prioridad. También, en vez de almacenar todos los ceros para ser enviados, se almacenan el número de ceros únicamente, buscando comprimir al máximo el envío de los datos. A continuación, se presenta una imagen de las componentes de luminancia y crominancia reconstruidas después de aplicar la transformada discreta del coseno y cuantizar, notando que la pérdida de información es mínima en la luminancia, puesto que el ojo humano es más sensible a esta sin darle mucha importancia a la pérdida de información en la crominancia, aprovechando también que en esta la variación es mínima. Como se puede observar en la diapositiva, se tiene la recuperación final de la imagen en el espacio RGB con un factor de cuantización de 50, teniendo para el ojo humano la misma imagen, puesto que no es capaz de diferenciar la pérdida de información en el proceso. Sin embargo, también se ve la recuperación final para un proceso de cuantificación de 10. En este caso sí se alcanza a notar la pérdida de información. Slice o rebanada. Un slice es un conjunto de macrobloques agrupados según el color promedio que ayuda al decodificador a recuperarse en caso de perder la sincronización. Así, si se pierde la sincronización de un macrobloque, el decodificador recurre a la rebanada, correspondiente al
iframe o pframe, que proporciona el slide asociado a dicho macrobloque. Un algoritmo de codificación de video es genérico y sirve para muchos tipos de aplicaciones. También se trata de un algoritmo asimétrico, ya que la mayor carga de procesamiento la tiene el codificador. Así se simplifica el decodificador. Se consigue una alta tasa de compresión a costa de unas pérdidas de calidad aceptables. La transformada discreta del coseno aprovecha la redundancia espacial que tienen las imágenes en movimiento. Tras el proceso anterior, la imagen diferencia entre la entrante y la predicha. Se codifica empleando la técnica transformada de coseno a nivel de macrobloque. Esa técnica consiste en la transformación espacio-frecuencia que permite concentrar la mayor parte de información en los coeficientes de baja frecuencia. Después se pasa a la cuantificación, con pérdidas de información controladas por nivel de llenado de buffer de salida de datos codificados. Esto se aplica en menor medida a las zonas de baja frecuencia, en las que el ojo es más sensible, y por tanto en las que hay que perder menos información. Lo primero que se hace en el codificador es la provisión de imágenes de video con alta resolución deseada y muestreadas por separado. Las componentes de luminancia Y y crominancia UV. Después se redondea la secuencia de imágenes para permitir la codificación previa a las referencias futuras y o p-frames de los cuadros b-frames. La codificación y la decodificación de las secuencias de imágenes se pueden ver en el diagrama de bloques. Tras la reordenación se hace una predicción y se calcula el error de predicción. Después se cuantifica y la transformada discreta del coseno de dicha predicción. Por último se realiza la codificación entrópica antes de pasar al buffer de salida. El proceso de codificación es como la codificación pero a la inversa, excepto la codificación entrópica. La complejidad del decodificador es muy inferior a la del codificador debido a eso. Acá tenemos el diagrama de la trama de audio. El diagrama de bloques del modelo de sistema de codificación de un audio MPEG-1 se puede ver en el proceso básico de codificación y decodificación de la señal de audio digital. Esta señal se divide en 32 subbandas de frecuencia con un banco de filtros. Simultáneamente se calcula para cada subbanda el modelo psicoacústico, los coeficientes entre los niveles de la señal y umbral de enmascaramiento. Los sonidos no se distinguen por debajo de este umbral. A cada banda se le asigna un número de bits para reducir el ruido total de cuantificación. Esto se realiza en el bloque de asignación de bits y cuantificación. El último bloque empaqueta la información anterior y añade los datos auxiliares en la trama. En el proceso de decodificación de la señal de audio MPEG-1 se realizan las funciones inversas al proceso de las decodificación. Espero les haya servido. Muchas gracias. Acá pueden encontrar los links de donde obtuvimos todas las imágenes y la mayoría de la información.